Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas amigos con derechos. Este es el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos en el episodio número 6. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a aproximarnos, creo que no podía ser de otra manera, en el marco del momento que atraviesa el país, para hablar de la situación, de la crisis de seguridad ciudadana, la criminalidad y la respuesta del Estado. Un programa como este, tan ligado al mundo de los derechos humanos, no podía dejar de mirar de cerca el asunto de la criminalidad. Creo que no hay lucha eficiente contra la criminalidad si no hay un sustrato que tenga que ver también con el respeto de los derechos humanos. Pero, en fin, hablaremos de esto en un instante. Antes vamos con Laura Rivera y el bloque de noticias. Bienvenidos y bienvenidas al bloque de noticias de Amigos con Derechos, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Laura Rivera y antes de pasar de lleno con la entrevista de Carlos Cornejo, vamos a recapitular el tema central que ha sido de gran importancia en los últimos meses, la indiferencia estatal. Y es que casi a la par de la muerte de Alberto Fujimori, la Amazonía empezaba a incendiarse. Y el gobierno no hacía nada. Empezando de la presidenta Dina Boluarte, se centraron en rendir honores póstumos a un exmandatario autoritario que ha sido condenada por la justicia peruana por cometer crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción. A la par, casi 7 regiones se debatieron entre las sequías y las inundaciones. Y el premier Gustavo Adrianzen se negaba en declarar emergencia porque creía que no habían razones críticas. Es más, todo el gobierno aseguró que la razón de los incendios eran las prácticas ancestrales de quema para obtener territorio agrícola. Y esto no es cierto, es la denominada ley antiforestal, la que promueve que las personas quemen los bosques, los talen y luego ocupen territorios para obtener una licitación. Y a todo esto se suma la indiferencia del gobierno, que esperó a que los ciudadanos protesten y se pronuncien para recién declarar en estado de emergencia a 6 regiones. Y por otro lado, un grupo de transportistas ha suspendido sus actividades para reclamar algo común: una acción concreta del Estado para hacer frente a la ola de extorsiones, un tema que se ha venido advirtiendo desde hace meses. Pero también protestan por la derogación de la denominada Ley Procrimen, una norma que promueve la impunidad porque obstaculiza procesos de investigación y eventual procesamiento de actividades delictivas. Esta ley justamente debilita la acción del Estado contra las bandas de extorsionadores. Al menos 11 choferes han sido asesinados y más de 3.000 bodegas han cerrado entre las constantes amenazas. Y la respuesta del Estado: declarar nuevamente en emergencia, esta vez a 14 distritos de Lima. ¿Esto funcionará o no? Para responder la pregunta, volvemos con Carlos Cornejo, que entrevistará a Erika Solís, investigadora del IDEPUC. Seguimos en el programa y ahora sí nos introducimos en el asunto de fondo. Quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Erika Solís. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Hola, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Erika es abogada, es investigadora del equipo anticorrupción del IDEPUC, del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción de la Universidad Católica. Así es. Bueno, ha laborado en el Ministerio del Interior, por eso su experiencia en el tema, en el Congreso de la República, también en la Dirección General de Asuntos Criminológicos en el Ministerio de Justicia. Actualmente ella coordina e investiga proyectos de criminalidad, violencia de género y derecho penal. Y estos días ha estado muy mediática, además, a partir de todo lo que hemos ido sabiendo. ¿Cómo te va? En general, Erika, gracias por el tiempo, por la paciencia y por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, preocupada también por la situación, porque digamos, como he mencionado en algunos momentos, estamos viendo la punta de un iceberg que venía desde hace muchos años ya atrás. Casos de extorsión, de sicariato, que nos llama la atención porque, digamos, sí se puede visualizar un aumento de violencia en este tipo de dinámicas, ¿no? De acuerdo.
De acuerdo, si yo te preguntara, como para centrar el tema, los 3 elementos más importantes de ese diagnóstico, de esa sensación y preocupación, ¿cuáles serían esos 3 indicadores más potentes? Yo te diría que habría que situarlo, uno, demográficamente, porque digamos, la mayoría de atentados, extorsión, sicariato no ocurren en zonas que tengan una resiliencia económica rápida, sino donde, digamos, estamos en el día a día, con muchos espacios donde se les llama incluso populares, pero digamos quedan geográficamente por lejanías del centro. ¿A qué se refiere esto? A que hay muchas personas y muchas familias en estos espacios que tienen una economía del día a día y son estas personas las que están siendo vulneradas y las que están en situaciones de mayor vulnerabilidad porque su resiliencia económica es mucho más lenta, mucho más difícil e incluso en muchos casos no hay una resiliencia económica que les permita no tanto vivir, sino sobrevivir el día a día. Eso es una variante, la variante demográfica, a quién afecta, dónde está la victimización y dónde se ve. Se ve ahora, pero no es algo nuevo. Ha pasado muchos años atrás, solo que ahora existe un segundo elemento, la violencia. Antes la extorsión se basaba específicamente en el miedo de sé dónde vives, sé dónde está tu familia, sé qué haces, y en base a eso movilizaban a las personas para que pudieran pagar algún tipo de dinero. El día de hoy hay otro miedo, porque se une al sicariato o al homicidio con arma, y casi todos tienen armas de fuego. Ese es otro elemento que hay que mirar. Sobre ese elemento, tan solo un apunte, se puede identificar además que las cifras de sicariato han aumentado este año más que los anteriores, ¿no es cierto? Así es. De hecho, el día de ayer me parece que hubo en la morgue, los mismos especialistas médicos han indicado que tienen varias, digamos, no es una cifra que se ha inventado uno. Ahí hay otro tercer elemento. Tenemos un subregistro de lo que está pasando. Y también hay un problema desde el Estado porque mira los registros que son respuesta estatal, quién denuncia, cómo se procesa, como si fuera un número igual a lo que pasa en el día a día. Y no es así. Existen 2 variables distintas. Una es la victimización y el otro es el registro de cada institución. Y ese registro no debe indicar que hay más o menos criminalidad. Lo que indica es cómo está respondiendo el Estado a determinado fenómeno criminal. Creo que es importante mirarlo también porque en base a esas cifras se ha desestimado mucho el impacto que está teniendo estas prácticas de extorsión, de sicariato en determinados grupos, sobre todo sectores económicos y también personas del día a día, no solo sectores económicos. Por ejemplo, me comentaban, y hay cifras de esto, de victimización, de indicar que se le pedía a los vasos de leche, a los comedores populares, y estos no son negocios. Digamos, tienen otra dinámica. Entonces, no estamos llegando solo a sectores de mercados legales, etcétera, sino estamos llegando a sectores básicamente que pueden obtener o pueden guardar dinero. Las noticias que nos muestra el avance de la criminalidad y esta situación que has señalado con esa claridad, Erika, apela inmediatamente, no de forma homogénea, pero uno lo escucha a menudo, a la necesidad de más punición. Sí, es decir, claro. Vamos a atacar esto siendo más punitivos. Así es. Esa es una verdad, digamos, ¿es cierto que el crimen disminuye mientras más punitiva es la respuesta del Estado? No. De hecho, ya de esto se han hecho estudios de impacto sobre cómo funciona. Hay 2 formas de punición aquí, o se suben penas o se crean más delitos. Entonces, nosotros como región, no solo como Perú, como región tenemos una tendencia a la mal llamada mano dura o punición. Entonces, ¿esto a qué apela? No apela a reducir la criminalidad, apela a reducir el miedo de las personas
porque creen que a partir de estas medidas, que son populistas, pueden sentirse más seguros. Ahora, si te das cuenta, esto es un manejo político sobre el derecho penal. No hay un manejo operativo para poder reducir la criminalidad. El manejo operativo de reducción de criminalidad va por otro ámbito y tiene medidas a corto, mediano y largo plazo. El problema de estas medidas es que la gente puede pensar que sí, esto ayuda. Algo que yo puedo resaltar es que antes tal vez había una cierta aprobación a la mano dura. El día de hoy creo que no tanto, porque las marchas incluso, una de las cosas que piden es la derogatoria de determinadas leyes que son claramente populistas y que apoyan incluso en muchos casos la impunidad de determinados grupos criminales. Entonces, yo te podría decir, no sé cuáles son los intereses que se quieren tocar con estas medidas, que son más partidarias tal vez, más de generar un ambiente, una percepción de estoy haciendo algo, pero no basta decir o hacer algo, basta que sea eficaz, eficiente y oportuno. De acuerdo. No han sido pocas las veces, y esta pregunta la voy a partir en dos, que he escuchado decir a muchos políticos, pero también a muchos policías, que el sistema de justicia era garantista con los delincuentes. O sea, que en buena medida los favorecía. Mi primera pregunta es, ¿esto es verdad o no es verdad? Y lo segundo que me preocupa en esto es que el Congreso de la República, no sé si para responder a la tribuna o no sé porque a conciencia lo cree, está intentando darle más libertad de acción a la policía, pasando los casos de abuso policial al fuero militar policial. A mí me parece un despropósito en toda regla, porque además ya lo vivimos y ya sabemos lo que significó. Pero quería preguntarte a ti si estas dos cosas también colaboran o no con la respuesta en seguridad ciudadana. Es necesario tomar en cuenta lo que has dicho al final, que estas medidas las usamos desde hace muchos años atrás. Muchos años, así es. No solo el darle digamos, los casos de sanciones disciplinarios al fuero militar, estados de emergencia, leyes punitivas, digamos, no son nuevas estas acciones. Lo que sí es cierto es que todo tiene un porqué también. Los discursos y narrativas populares de determinados sectores que, claro, tienen un problema, no es que se inventaron que quieren mano dura, sí tienen un problema. El punto allí es tener una responsabilidad política para darle una solución adecuada. Y en este caso parece no haber, porque si fuera así, tú te pondrías a leer, a estudiar, a investigar qué tipo de medidas se han usado, no solo en nuestro país, en toda la región, porque además tenemos otro problema aquí, solemos traer mecanismos externos de otras regiones que tienen un contexto totalmente diferenciado al nuestro y no tenemos ni siquiera la forma de traducirlo o implementarlo adecuadamente, sino simplemente hacemos un traslado y pongo en mi código lo que existe. Ahora, lo que tú mencionas de los discursos y las narrativas, esto lo que hace es moldear un poco la sensación de las instituciones. Hay estudios sobre cuáles son los discursos, las narrativas de un afuera de la institución, pongamos la institución policial. ¿Qué me dice el ciudadano? Tú no lo agarras, tú no llevas a la persona, y esos discursos terminan también moldeando esa idea de la institución del policía. No solo aquí, por ejemplo, en Santa Fe, en Argentina, se ha hecho estudios sobre cómo esas narrativas moldean. ¿En base a qué? Hay algo que se llama mucho, que es como un mecanismo de defensa de la policía, de decir, no, yo tengo la posibilidad y la autoridad de la violencia, pero no solo es violencia formal, también hay violencia informal en base a la investidura que tienen. Y es en base a creer que las normas los limitan tanto que pasan a esa otra mirada de violencia informal y que de alguna forma también se viene legitimando por la ciudadanía
que dice, claro, y nosotros tenemos un discurso aquí muy común que dicen, la policía lo lleva a la fiscalía y la fiscalía lo suelta. Y es como, sí, puede pasar en algunos casos, puede pasar en otros casos, no pasa. Ajá. No es infalible el sistema, pero también hay que ver cómo está el sistema. Claro. Tenemos una gran cantidad, un hacinamiento de casos, no tenemos selectividad para incluso el ingreso. El ingreso es casi automático. Pongo una denuncia, entro y se llenan los casos. Los fiscales tienen una cantidad de casos, tienen poco presupuesto, los policías también. Llevar a la policía, no sé si tú habrás percibido, pero ahora veo policías todos con un chaleco verde en cada esquina. ¿Y dónde está? Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, primero la policía ya no se la especializa. Cada año rotan, pasan de trata de personas a una comisaría, pasan a otro. Entonces, la especialización de inteligencia no se ha dado. ¿Y se debe dar? Sí. ¿Esas son medidas importantes? Sí. ¿Qué otras cosas más? Incluso si tú te das cuenta, las medidas no van por la norma. Las medidas van por cómo se implementan. Y no es un problema que no exista. Existe y todos los policías te lo van a decir. Te van a decir, esta mesa que ves acá es mía. La he comprado con mi dinero. Esa computadora también. ¿Y qué pasa? Que cuando rota se llevan sus cosas. No es que la entidad les da. Basta hacer entrevistas con policías. Yo he estado en Puno, en Tacna, y ellos te lo mencionan. ¿Por qué? Porque tienen muchas carencias también. Entonces creo que es importante ver todo de forma global. Por supuesto. Y también saber que los discursos y todas las percepciones también habilitan a estas violencias que no necesariamente llegan a lo formal. De acuerdo. Me he quedado pensando en la exigencia de lo punitivo en general en la sociedad. Y creo que de pronto habría que desmenuzar en algunas variables que pueden hacer que la persona tenga una sensación de que aquello que es punitivo va a dar más resultados. Claro. De pronto los conservadores son más proclives a lo punitivo. De pronto los mayores de cierta edad son más proclives. De pronto los que tienen creencias religiosas tendrán alguna posición. ¿Hay estudios en el Perú sobre esto para entender a profundidad cómo nos ubicamos frente a la punidad? Estudios específicos, no. De hecho, tenemos estudios más de implementación de la norma, porque no llegamos ni siquiera a la sanción. La propia implementación, porque la norma tiene dos partes. El cuerpo de que te dice cuál es el tipo penal y el segundo que te dice cuál es la sanción por ese tipo penal. Nosotros recién estamos viendo cómo funciona el tipo penal. Ni siquiera hemos llegado a la sanción. Pero hay una mirada que tú lo vas a visualizar, que todos llegan a la cárcel con una sanción más allá de 4 años. La pregunta es, ¿se rehabilitan? ¿Cómo están las cárceles? Están en un estado de cosas inconstitucional incluso. Hay medidas de algún tipo de resocialización clara en encierro. Sobre todo pensando en los primarios y en los más jóvenes. Exactamente, digamos, ¿no? Que además, como estamos hacinados, no hay especializados, digamos, incluso prisión preventiva está mezclada, digamos, en norma no, pero en la realidad sí funciona, que están en cárceles de primario, secundario, reincidentes. Entonces, allí es donde se puede ver, y lo que sí se ha tratado de trabajar, y entiendo que este último año también están tratando de trabajar, es el tema de cómo impacta la resocialización en medios abiertos. Pero en medios cerrados, no solo porque, digamos, sería importante, sí, pero creo que también hay que ver que estos estudios, que no son de ahora, de la resocialización, que es lo que nos encanta en la norma, no existe. Desde los años 80, 70, la criminología por muchos espacios, muchos lugares demográficamente, casi todos en otras regiones. El que sí tiene más investigaciones en cárceles es Brasil, también por el nivel de hacinamiento y de sus violencia. Crisis carcelarias que han sido gigantescas, ¿no? Así es.
sí hay hay varios estudios, está Mattensen, está muchos abolicionistas, porque son posiciones abolicionistas, que hacen estudios sobre cómo funciona la cárcel. Y esta premisa de la universidad del delito no es adrede. Ya ha habido mucha historia allí. La pregunta es por qué el derecho penal no conversa con la realidad, con estudios sociológicos, con estudios antropológicos. Eso también creo que es importante ver desde un mea culpa desde el derecho en general, porque se pone como una regla por encima de una realidad que probablemente no tengamos. De acuerdo. ¿Mito o verdad? ¿Pedro Castillo generó estos niveles de inseguridad en el Perú? Mito. ¿Te explico? Por favor. Esto viene desde hace muchos años. Yo te voy a dar un solo ejemplo. En el gobierno de Humala se generó una serie de normas punitivas, de normas donde se mezclaban los tipos penales. Incluso en el delito de extorsión se incluyó la temática de las protestas. Y aún tenemos procesos por las protestas que se llevó en el tiempo de Humala. Entonces hay que hacer una búsqueda en el Código Penal de los cambios, porque además el Código Penal es un Frankenstein, no hay una reforma clara. Incluso tú llegas a una norma y dices, esto cambia lo otro, sí, pero claro, no lo dice, y encuentras una problemática y sale un montón de interpretaciones, y eso claramente no es operativo, no funciona así. Ahora, la extorsión no es del tiempo de Humala tampoco, viene desde hace muchos años. Pero lo escucho mucho, ¿no? Claro, el Trujillo es o sea, es un estudio de caso de este tipo de delitos, de este tipo de criminalidad, al que no le hemos hecho ningún caso, la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez no nos afecta en un centro empresarial o en un lugar que, digamos, llama mucho la atención. Pero ese es el quid de la extorsión, que es difuminado. No lo hacen a un grupo en específico. Lo han hecho transportistas, y no solo los gremios, transportistas informales, que no van a poder ir al gremio porque les van a decir, no, tú te tienes que formalizar. Y la verdad es que nuestro país es casi generalmente informal, porque es incluso ahí pensémoslo de forma económica, las etiquetas económicas impactan en los discursos y narrativas de la criminalidad. Muchas personas piensan que los informales son ilegales, son criminal y dicen, no, la informalidad no. Pero son las personas más vulnerabilizadas, porque no tienen dónde asistir. Así es. Entonces creo que es importante también ir quitando las etiquetas, porque la criminalidad y el derecho penal es muy estigmatizante también. Entonces llegan las miradas, como tú decías, conservadores, tiene una mirada también de trasfondo de la mirada clásica de yo el bueno y tú el malo, yo nunca y tú siempre. Es ahí existe una aversión a la alteridad y a decir, bueno, ellos son criminales y yo no. Tú al comienzo me preguntabas, ¿por qué piensan que son garantistas con los criminales? Son garantistas con todos. Los estados de emergencia bajan los niveles de derechos fundamentales. No dice para los delincuentes o para el que comete un delito, es para todos. Claro. Entonces, creo que es importante también, porque a veces se trastoca la idea de, los derechos humanos son para unos y no para otros. Incluso es un privilegio no percibir tus derechos. Entonces, si tú crees que solo se los dan a ellos, esos también sirven para ti en algún momento. Claro. Alguna vez le pregunté a Jenny Dador cuando estaba, creo que aún sí, al frente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y me decía un poco eso, es que las élites no necesitan los derechos humanos porque levantan el teléfono y han resuelto sus problemas. Así es. Sus problemas están en otro nivel. En otra dimensión, así es. Exacto. Entonces, el día de hoy se ve visceralmente en los paros,
porque literalmente es, me van a matar. Claro. No hay nadie, además, cuando muchas personas lo mencionan en las entrevistas, etcétera, tú pones tu denuncia y te dan unas vueltas increíbles, Sí, claro. y tus datos, no sabemos cómo manejan los datos Buen internamente. punto. Entonces Buen punto. creo que eso es muy importante de ver. Yo siempre lo digo porque siempre me dicen, no, pero los estados de emergencia, yo, cuida tu casa, porque ahora no hay inviolabilidad de domicilio. Cualquier persona puede entrar Así es. y simplemente no, y entonces empiezan a pensar. Me ha pasado mucho, por ejemplo, cuando he dado capacitaciones con policías, etcétera, también, y esto habla mucho con la alteridad, con ver al otro como el malo y yo el bueno, que ahora, por ejemplo, se criminaliza la migración. No, el otro es el migrante, es la criminalidad. Y es mentira, porque si tuviéramos ese tipo de cosas, por ejemplo, los policías, muchos les digo, ¿tú sabes cuál es el primer narcotraficante en Rosario, en Argentina? Es un peruano, que emigró en los 90 y tiene toda una base criminal. Entonces, también mirarnos desde el otro lado. No es un otro que viene a traernos algo. Esto también tiene mucha relación con una sociedad fragmentada, con una sociedad con clasismo, con racismo, con mucho patriarcado. Y si no arreglamos tampoco esos problemas, no vale medida o mano dura que vaya a arreglar. Bueno, te me has adelantado porque mi siguiente mito, ¿verdad? Era, los venezolanos son los responsables del crimen en el Perú. ¿No es cierto? No. De hecho, ellos también son víctimas de extorsión. Y no se van a acercar a ninguna autoridad, claro, porque lo primero que te dicen es, no, tú no tienes tu carnet, y te pueden hasta expulsar. Entonces, hay que ver realmente cuáles son esos espacios, quiénes están en esa informalidad, que no están porque quieren. Hay un mito de, yo quiero, hago, yo no quiero, no es tan racional. Esta semana también hemos visto, y lo has insinuado de alguna manera en la conversación, Erika, una suerte de desencuentro entre la policía, representada por el Ejecutivo del Ministerio del Interior, con la Fiscalía o el sistema de justicia. Tú que has estado allí, que has estado en el Ministerio del Interior, que has estado en el Ministerio de Justicia, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan difícil llegar a acuerdos en una mesa? ¿Son feudos? ¿Son defensa de estatus? ¿Son estereotipos? ¿De qué estamos hablando? Creo que son instituciones, primero hay que tomar en cuenta que algo que yo siempre menciono es, cuando hacen los proyectos de ley y dan más actividades a una entidad, siempre dice, arróguese el presupuesto que ya tiene. A ver, digamos, un fiscal, un policía que tiene 10 acciones un lunes, tiene 20 acciones un martes, digamos, va a colapsar de alguna forma. Ahora, también existe otro punto que creo que es importante para los que estudian políticas públicas, medidores de gestión, son los parámetros cuantitativos perversos que se han puesto el día a día, ¿no? Entonces tienes que tener 10 casos, tienes que cerrar 50 casos en un periodo que no funciona tan fácil. Incluso el año pasado hubo un informe del Poder Judicial de cómo se han llenado de casos y cómo no salen. ¿Por qué? Porque los casos son complejos. Sin duda. No es tan fácil, que entren 10 y que salgan 20. No funciona así. Eso lo dejo de forma operativa como un marco. Lo que sí es cierto es que esta pugna entre la policía y la fiscalía no es de ahora. Nosotros tuvimos un gran problema cuando se puso la reforma del nuevo Código Penal, que fue por regiones, y salió del marco el Código de Procedimientos Penales, que le daba más miradas a quien llevara, digamos, la denuncia era el policía. Luego, ahora se pasó a la fiscalía. Quien lleva la denuncia es un gran poder, porque esa persona tipifica o no tipifica. Y allí hay está la coima y la corrupción. Exactamente. Entonces, digamos que hay que ver también institucionalmente cómo funciona. Ahora, no es mentira tampoco de que la policía dice, el fiscal no me dice, el fiscal no. Sí, no hay que generalizar. No todos los policías, no todos los fiscales, es cierto, pero hay una pugna desde el cambio de la reforma sobre quién tiene ese poder de abrir o no abrir una denuncia. Entonces, desde allí ya tú estás como, el otro me ha quitado mi prerrogativa.
El tema ahora Claro. es que como no conversan, las técnicas de investigación especiales, los policías también tienen que hacer maravillas para poder aplicarlas en caso el fiscal tenga algún tipo de diferencia. Claro. Entonces, si tú te das cuenta, el sistema de justicia es un embudo, que es de grande a chiquito. Tú ves las cifras, en denuncias tienes 5,000, en sentencias tienes 5. ¿Por qué funciona? ¿Por qué pasa eso? Por la norma, por cómo se operativiza, pero también por cómo se gestiona la institución. Si la institución de policía no conversa y no dialoga con fiscalía para poder investigar, etcétera, desde el día que cambiaron la norma ya había problemas, porque le decían al fiscal, dame todo esto foliado, ahorita. Entonces tuvieron que hacer un reglamento en el Ministerio Público para poder decirle a las personas cómo va a pasar, etcétera, que existe el día, digamos, ha sido bastante rápido internamente, pero que ya está generando pugnas, y son pugnas institucionales, de quién en realidad es el que controla el delito, quién... Berman, que es un autor argentino, tiene un libro que se llama El negocio del delito. Claro. Y no habla solo de la criminalidad, habla de todo el aparato alrededor de esto. Ah, seguro. Es increíble e impresionante todo lo que nos cuentas, Erika. Tengo que ir terminando porque el tiempo nos gana, pero me he quedado con la duda siguiente. Cuando comienza el fenómeno de la subversión a inicios de la década de los 80, tú tenías a una policía y a un sistema judicial, bueno, veníamos de una dictadura y tal, que se encuentra con un enemigo que no conoce, al que tiene que ir midiendo, descubriendo y comprendiendo. Así es. ¿La policía y el sistema judicial hoy comprenden la magnitud del crimen organizado? Yo te diría que no en toda su totalidad, porque incluso el día de hoy se habla de organizaciones criminales enormes que controlan la extorsión, y si tú te das cuenta, en realidad hay una gran violencia exactamente porque son grupos criminales de diversas personas que se disputan territorios, personas, e incluso ha llegado, porque antes, digamos, había enfrentamientos entre ellos, que creo que también hay ahora, pero en menor medida. Ahora esa carga se la lleva la víctima. Ha pasado que, por ejemplo, han denunciado que un grupo criminal los extorsiona, luego viene otro y le dice, ahora yo te voy a, así entre comillas, chalequear del otro, y eso no es nuevo. Eso ya pasaba en el ámbito de la construcción civil, en el ámbito inmobiliario. Entonces, digamos que generar esa mirada de organización criminal enorme, yo creo que ya te dice mucho de cómo no comprenden exactamente el problema. Ahorita estamos a tiempo de desbaratar, desvincular distintos grupos criminales que se pugnan, y esa es una oportunidad para el Estado de que no haya una articulación. Lo que sí es cierto también es que este tipo de economías, de dinámicas criminales, está relacionada a otras economías ilícitas, que no es en el Perú solamente. Y creo que ahí hubo un espacio de mucha, un espacio en blanco, cuando, por ejemplo, el Ecuador estalló hace meses y nosotros estábamos en otro momento y decíamos, eso no va a llegar aquí. Pero en realidad ya estaba pasando. Así es, ya estaba pasando. Entonces creo que es importante también mirar lo que pasa en la región, porque nos va a afectar definitivamente, y más ahora con la globalización. No solo se globalizan empresas legales, mercados formales, también se globaliza lo opuesto. Sin duda, sin duda. Oye, Erika, qué interesante. Gracias por habernos acompañado, por haber puesto todos estos temas sobre la mesa que seguramente para quienes siguen el podcast va a ser interesante. Habrá quienes discrepen abiertamente y habrá quienes entiendan lo que se ha querido decir aquí. Muchísimas gracias y sigamos conversando. Sí, en por otro favor, momento. encantada en cualquier momento. Erika Solís, abogada, investigadora del equipo anticorrupción del IDEPUC, ha estado con nosotros en el programa. Bueno, nos tenemos que ir ya. Esto ha sido el episodio número 6 de Amigos con Derechos. Gracias a todos, a todas, por habernos acompañado.